domingo. Bueno, Un temón, duelo para no, los domingos a la pero pará, tardecita. es un tema de, es un tema de domingo el duelo. Es Tal así, cual, es sí, como es el día ideal sí, si pudiéramos sí, elegir, sí. ¿no? Y cuando, Bueno, y cuando uno empieza a pensar en duelos, duelo a tantas cosas, ¿no? Justo en esta semana estaba trabajando con una paciente el duelo a que aceptara no haber tenido a la madre que ella soñaba. Eso es un duelo, ¿no? No es uf, que solamente estamos hablando de muerte física, sino que sí. estamos hablando de todo aquello que soñamos, idealizamos, deseamos. Y bueno, de repente Ujú. es eso lo que está muriendo, el sueño, la idea, la promesa, lo Ujú. que esperé que me sucediera en la vida, ¿no? ¿Cuántos duelos? El Por trabajo. eso muy, ¿No? por No eso, solamente alguien que falleció, el trabajo que no fue, cuando sí. renunciás, ¿no? Como hay como un montón de cuestiones. Yo viste que siempre cuando voy a hacer un vivo me gusta como hacer un pantallazo y empezar a ver, porque siempre ahí mi parte obsesiva el tema de los autores, y empecé a chusmear un poco a ver qué identificaba, ¿no? Desde la psicología transpersonal y holística, las constelaciones familiares. Y me encuentro, y que me parece súper interesante, que el núcleo, ¿no? Que une a todas las diferentes escuelas es que no hay nada mejor que un duelo. ¿Qué sería de nosotros si no hacemos el duelo, Claro, sí ¿no? es un Como esa programón. experiencia, es una experiencia súper transformadora, ¿no? Sí, Porque muchas veces, ¿no? Que muchas veces cuando muere alguien dicen, no, como que todos lo quieren, viste, como ahí empezar a tapar los síntomas, viste, como quedarse, que no sufra, acompañémoslo, che, no, o sea, sí. si el duelo no se hace es gravísimo. Y si uno empieza a pensar ya desde la existencia misma, ¿no? Te voy a bajar un poquito el Ujú. volumen desde el primer momento donde uno viene a esta vida y, y en esta vida justamente uno viene atravesado con la falta, con la muerte, en el momento donde hay vida y muerte, entonces ya venimos atravesados y ya venimos invitados al duelo y a la finitud y a que las cosas terminen desde el vamos, desde el primer segundo donde estamos en este mundo, en esta vida. Por eso el duelo es parte nuestra, así como la vida lo es. Y esos ciclos donde todo puede terminar para volver a comenzar, así como nos pasa con un vínculo, así nos pasa con una persona física, donde esa persona ya no vive más en cuerpo, pero sí en vibración, en este proyecto en el cual trabajé 20 años y de repente murió, en este retiro, ¿no? Voluntario o involuntario de una vez de tuve años, 35, 40, 50 años de trabajo y de repente me retiran, se termina un ciclo laboral. Esos fines nunca son fáciles de digerir, nunca nos es fácil aceptar. Al principio eh, genera a uno un porque a mí, de mucho enojo. Yo no sé si soy yo que no te escucho o vos estás ahí. Ah, estás muteada. Perfecto, Yo me muteé porque hablo con vos y hablo acá con la Pepa porque perfecto, quiere perfecto. saludar. Hola a todos, saluda. Hola. Quiere saludar, pero no. Por Eh, eso me muteo porque mientras te perfecto, escucho le perfecto. respondo Iba a a él. chequear por las Muy dudas. domingo. Sí, y bueno, y el tema de todo esto que tiene que ver con las muertes de los proyectos, con esto que elegimos o no, ¿no? Casi siempre el duelo nos viene de afuera, no es algo que elegimos, nos cuesta un montón poner fin a las cosas, nos cuestan un montón los cierres, porque justamente lo que siempre hacemos los humanos es encontrar situaciones cómodas, que nos quede cómodo, que estemos en un lugar seguro, donde justamente las cosas no cambien, y el duelo es el gran cambio. Es el gran cierre, es esa guillotina que nos corta un proceso, es ese fin abrupto, esperado o no, accidental o impuesto, este imprevisible, esto imponderable, esto que sucede de buenas a primeras, que por más que se anuncie me va a impactar igual, que así sea accidental, sorpresivo o no, siempre me va a impactar de manera dolorosa, ¿no? Y volviendo un poco más a lo que supuestamente uno habla cuando habla de duelos, que es la muerte, es cuánto nos resignifica la muerte de los otros nuestra propia muerte. Muchas veces queremos romantizar la idea de, bueno, se murió la mamá de mi compañerito, del compañerito de mi hijo, no sé qué, como que bueno, era joven y no lo esperábamos, y en definitiva lo único que nos hace reflejar es nuestra propia finitud, ¿no? Si a ella le puede pasar, a nosotros también nos puede pasar. ¿Cómo me angustiaría yo si esto pasara, si yo estuviera frente a esta enfermedad tan grave, donde veo la amenaza de la muerte tan cercana? Bueno, todo esto nos hace replantearnos nuestro aquí y ahora de una manera crítica, porque es en casi no tiempo,
Y todo esto nos impacta muchísimo. Yo creo que la otra vez estaba hablando con una paciente, me decía, bueno, pero vos, con todo el trabajo que tenés, estás tan preparada, además vos haces vidas pasadas, con lo cual esto de presentificar y a vivenciar la muerte, irte del plano, transformarte en alma y luego volver, yo decía, nadie puede estar preparado para la muerte, salvo algunas tribus muy sabias donde, bueno, ellos justamente lloran el nacimiento y alaban la muerte, ¿no? Pero son contados esos seres humanos sobre el planeta Tierra. Los neuróticos, que somos la mayor parte de nosotros, ¿no? La gente, entre comillas, normal, los seres deseantes, que somos nosotros, no creo que nunca podamos sentir la muerte, el duelo de la muerte física como como algo tan natural. Sí, por supuesto, si tenemos un gran trabajo emocional y un gran trabajo espiritual, por supuesto que después del impacto de los primeros momentos, rápidamente uno sí se pone en esa frecuencia de aceptación, de entendimiento y de acompañar desde el amor y desde entender el propio proceso, sea o no finito. Pero eso es una cosa, ¿no? Que se acorten los tiempos de asimilación, por supuesto que eso nos da la muestra de una persona que ha hecho un trabajo evolutivo psicoemocional y espiritual muy grande. Pero que uno festeje y diga, ay, bueno, sí, entonces me voy a morir, yo la verdad que no lo veo y esta persona me decía, bueno, pero vos la tenés reclara. No, no, discúlpame, yo no la tengo reclara. Sé absolutamente que en el momento donde se me marque una muerte cercana a mi propia muerte, voy a pasar por el mismo proceso de todos los mortales. Por supuesto, sin duda, con un saber enorme, con un entendimiento gigante, entendiendo los diferentes planos, no solamente este terreno, sino todos los planos, a dónde puedo ir, de qué manera me puedo manejar en eso, sin duda que lo cual me va a dar mucha más paz que las personas que creen que no saben a dónde van cuando se mueren, ¿no? Pero eso es una cosa, que uno acepte más rápido no quiere decir que uno lo vaya a aceptar inmediatamente y vaya a cantar loas a que bueno, me muero en una semana o me quedan 3 meses de vida. Eso es muy duro Sí. para los mortales y es muy difícil de aceptar, ¿no? Sí, y también un poco ahí pensaba muchas cosas. Primero, ¿no? Lo que nos pasó en la pandemia, hasta que vos decías, bueno, la mamá de un compañerito de mi hijo, a mí me pasó compañeros de trabajo que eran más jóvenes que yo y que se entregaron a la muerte y se murieron de un infarto. O sea, tenían COVID y me pasó puntualmente con un chico que fue mi chofer y que yo estaba de viaje porque se había abierto la posibilidad de salir y yo había ido a ver a mi mamá y a mi hermana a Entre Ríos porque obviamente la pandemia nos dejó encerrados y no podíamos ir. Y me acuerdo que no me contaron, sí, o sea, en el gobierno como que les bajaron la línea, no le cuenten a Débora lo que sucedió hasta que vuelva a Buenos Aires y ahí recién le contamos. Entonces cuando volví a Buenos Aires me acuerdo que estaba haciendo la cola para hisoparme, porque viste que nos pedían que nos hisopemos a la vuelta y demás, y estaba en la cola, la persona que me llamó no sabía que yo no estaba en mi casa y me llamó para contarme efectivamente que había muerto mi chofer, que tenía 10 años menos que yo, pero que obviamente me dio un impacto al principio, pero después cuando lo asimilé dije, claro, y sí, era depresivo. Y yo dije, claro, y sí, se entregó directamente, porque además fue esto, ¿no? Lo internaron el primer día y él murió ese día de un infarto, o sea, no, no fue el COVID que hizo un Dijo, proceso por en esto su no cuerpo, proceso, por esto no pasó, tal tal cual. cual. Se asustó y bueno, y ahí, ¿no? Y pienso en esto, ¿no? En cómo nos impacta, que un poco leía, a mí, viste, ya sabes que me gustan más las terapias transpersonales, y un poco leía cómo el duelo real, ¿no? O sea, todos son duelos, pero digo, la muerte real de un ser querido empieza a generar esta pregunta de, ¿no? De qué hay más allá de la vida, ¿no? Y empieza a resignificar la vida de las personas que pasan por esto. Sí, mi amor. Y también, ¿no? Empiezan a cambiar los objetivos en la vida. Eso me parece como súper interesante. Digo, tomar el duelo no como algo malo, porque viste que se tiene como una visión mala del duelo, sino como este proceso transformador que me parece que es tan necesario, ¿no? Que si no nos quedamos atados a un laburo 40 años, justamente porque no queremos pasar por el duelo, ¿no? Por la pérdida. Y a veces es como Lo que pasa sumamente es que también necesario. hay como una carga grande que le hemos puesto a la muerte, al cambio, a esto que viene y sentir que la muerte pareciera que es algo que va hacia abajo y que no va a florecer, ¿no? Y ya lo vemos, lo que más abona la tierra, de donde más plantas salen y más fortalecidas es de aquella tierra que tiene cenizas, justamente, que tiene un cuerpo o materia que ha muerto, que se ha transformado en cenizas y que eso lo abona y lo fortalece.
Eh, por supuesto, siempre hay una parte muy filosófica y muy romántica de todo lo que vamos a hablar, y después está la parte psicoemocional, ¿no? Del dolor, de todos los traumas que nos genera la pérdida de alguien. Entonces, siempre estaría bueno como plantear todo lo posible desde todas las visiones diferentes y decir, bueno, a ver, esto es como nos tomamos las cosas. Si me está pasando por a mí, si estoy pensando en mi campo emocional y en el trauma y en todo lo que está procesando esta crisis, si esto tiene más que ver con la oportunidad, ¿no? Que está muriendo para todo lo que puede venir. Una puerta se cierra, miles se van a abrir. Bueno, y dejar de pensar en el duelo como algo que cae, como algo que va para abajo, como algo que me quita, que pierdo. Está connotado absolutamente negativo, y creo que hay un cambio enorme en estos últimos años, de un gran entendimiento a partir de toda esta maravilla que vive, especialmente la Argentina como país. Es un país muy evolucionado a nivel transpersonal. Claramente desde el 1960 que están viniendo las corrientes de la India, y después toda la parte mexicana que se nos abrió cercano al 2000, nos hizo acá un asidero de una cultura, de una apertura, más toda esa magia, esta curiosidad psicoanalítica que siempre hemos tenido los argentinos, hace un mix maravilloso de entendimiento, de transpersonalidad, de abrirnos, de entender y de tomar mucho todas las teorías espirituales, tribales y ancestrales y orientales, para sumarle, para mezclar esos ingredientes junto con esta maravillosa forma de psicoanálisis que tenemos los argentinos, de vernos, de preguntarnos sobre nosotros todo el tiempo, como tienen particularmente los parisinos, ¿no? De ahí viene nuestro psicoanálisis. Y en todo este cambio hermoso, poder entender los ciclos del duelo como un proceso. Y ahí es donde viene un poco lo que vos decías, Debo, de la oportunidad, de todo esto que está muriendo porque está terminando un ciclo empobrecido de alguna manera, para que venga un ciclo mucho más enriquecido. ¿Por qué? Porque se cierra un camino y se abren varios, porque se cierra una ventana y se abre una puerta, porque se cierra una puerta y se abren varias, porque todo lo que se cierra es menor a lo que se va a abrir. Y esto se llama evolución, ni más ni menos, y la evolución es algo que está empujando muy grande, que se está expandiendo fuertemente, y que nos ayuda a que hoy el duelo se entienda con mucha más amplitud, con mucho más entendimiento, con mucha más aceptación, y entendiendo que es un cambio que nos ubica en un lugar, por lo menos de descubrir de qué se trata. Bueno, esto que ahora no está, bueno, ahora que esta madre o este padre que yo tanto idealizaba, y me di cuenta que no solamente no lo tuve nunca, y que lloro con mi niña esa infancia donde no fue protegida, donde no fue amada, y ahora que veo a mi mamá anciana, que la tengo que cuidar y que no entiende nada porque está senil, pero sin embargo puedo sentir algo de cariño porque, para cuidarla, ¿no? Porque bueno, está en el fin de su vida, y yo puedo encontrar esta partecita de amor incondicional, y aunque no fue la madre que yo quise, puedo darle a esta madre que es lo que pudo haber sido. Pero en el medio, concientizar un duelo es lo que nos ayuda a potenciar ese trauma, ese dolor, esa vivencia, esa herida, llámese para vos, según lo que hayas vivido, y pueda yo acercarme a esta situación vincular que estoy viviendo, pero habiendo cerrado esta etapa enorme de haberme dado cuenta que mi sueño no fue cumplido, ¿no? Que esa madre nunca va a ser lo que yo quiero, que ese padre nunca va a ser lo que yo quiero, que soñaba toda mi vida con casarme pero no pude, que toda mi proyección de vida era tener hijos y ya tengo 48 y 50 y no tengo, y que siempre soñé con ser una profesional destacada, y bueno, y trabajé asistente en un lugar donde se me reconoció muy bien, pero esa profesión, ¿no? Yo quería ser escribana y no lo fui. Bueno, todo eso hay que duelarlo, todo eso hay que hacer un ritual necesario para darle un fin, y todo eso, como vos ya sabrás, que lo mío es la psicoemoción, es trabajar en el campo emocional y acompañar ese tiempo que necesite esa emoción para madurarse y para que el proceso sea psicoemocional. No solamente yo lo estoy elaborando mentalmente, sino que lo tengo que elaborar emocionalmente, y para eso tengo que procesarlo. ¿Cómo se Ujú. procesa? Pasando la emoción por el cuerpo, dándome cuenta qué partes me toma, dónde se me traba, dónde me da miedo,
donde me da un dolor y un odio contra la vida, de por qué perdí, de por qué me echaron, de por qué se terminó, lo que fuere que en tu vida tenés que duelar, pero sin los rituales y sin los procesos psicoemocionales de duelo no se avanza, se chapucea, se emparcha, pero no se avanza contundentemente. Pensaba un poco, viste que hay varios autores que empiezan a hablar de la cuestión del duelo y las etapas que son tan necesarias, ¿no? Y uno dice, ¿cómo pueden, no? Como cuantificar o clasificarlo en etapas. Pero si uno lo piensa desde la parte emocional es como casi una obviedad, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, al principio niego absolutamente la realidad, me acuesto a dormir y pienso esto es un sueño, ¿no? Como es el shock, ¿no? El primer shock. No, mi hijo me está revolviendo con todo. Eh, no, hermoso. Es como el primer shock. Juli, tené cuidado. No, no, mi amor, espera. Bueno, el nene, esto es como domingo, vení El acá a domingo jugar. interactivo. No, no, hiperactivo, pero mal, no sabes No, cómo está. interactivo, Pensa- interactivo. im- Pensaba en, viste, como que la primera noticia es un impacto, entonces uno como, ¿no? Se desespera, empieza a llorar, como un caos, y después te vas a dormir y al otro día cuando te levantás decís, ay no, capaz que no pasó, ¿no? Como esto, y esto, uno se empieza a pensarlo desde lo emocional. Es lo más lógico y lo más sabio que puede hacer nuestro organismo, Negar, ¿no? Como decir, claro. bueno, no, esto no Negar, pasó, después después enojarme. enojarme Ujú. profundamente, después sentir una suerte de tristeza como si estuviera deprimido y llegó el fin del mundo, y después resignificarlo y entender que en todo caso, lo más problemático me parece tiene que ver con la cuestión del ego, ¿no? Con qué se me murió a mí en esa muerte. Me parece que va más ahí que en la persona en sí, ¿no? Y después, bueno, tenemos un montón de teorías, ¿no? Y estas creencias. Yo siempre suelo joder con los pacientes y le digo, mira, resolvé todo en esta vida porque te lo vas a volver a cruzar en un montón si no lo resolvés, y eso sí que es un problema, Sí. ¿no? Como, bueno, me parece como súper interesante que aún con tantas diferencias de mirada, ¿no? Todos sostengamos esa experiencia de transformación que genera el duelo. Obvio, horrible, pero es una transformación en sí. Pero necesaria también porque es la vida misma. Yo estos últimos tiempos solo logro mirar la vida a través de la naturaleza, ¿no? Y en la naturaleza es un ciclo constante de muerte y renacimiento. ¿Y por qué, si nosotros somos naturaleza, por qué habríamos estado aparte de todo eso? Y a veces la gente me dice, pero ¿por qué? Yo quiero entender por qué. Es que muchas veces no lo vamos a entender, ¿no? Y es también y soltar y hacer el duelo de querer entender y saber qué, porque muchas veces ni con la terapia transpersonal, ni el canalizador de nada, ni con la lectura de las cartas, ni con la astrología, ni con nadie vas a saber por qué. Porque hay tantos hilos, son tan complejos. Pensemos que este es un cuerpo, pero los cuerpos principales son siete. Tres son absolutamente inabarcables del entendimiento. Y después están los cuatro que son el biológico, o sea, el físico, el pensamiento, la emoción y el espiritual, que es más o menos de lo que hablamos continuamente nosotros que abordamos un ser integral. Pero esos todos tres cuerpos no tienen ni la menor idea cuáles son los hilos que se están entretejiendo para este final. La otra vez me decía una paciente, bueno, ¿qué puedo hacer? Mi mamá ya tiene 97, no, se quiere ir, dice que la viene a buscar el marido, mi papá, y que ya, que cuando ella quiere, que cuando más o menos conecta con esta tierra, ella ya está lista para irse, pero no sabe por qué no se muere. No lo vamos a saber nosotros tampoco, ni vamos a poder hacer nada, ni mover ningún hilo, ni nada que ayude a ese alma, porque ese alma tiene que pactar con las personas, no las personas, con los guías y maestros con los que pactó venir, y va a tener que decidir cuándo es su día y hora, y ahí no hay posibilidad de entenderlo ni saberlo. Eh, Así como también es interesante el tema de las premoniciones, ¿no? Que no todas las veces que soñamos con una muerte o algo se da, la mínima de las veces se da. Simplemente es, bueno, simbólicamente el sueño puede representar una escena metafórica, pero no quiere decir que eso va a ser. Entonces, muchas angustias también nos las podemos evitar sabiendo esta información. Pero bueno, siempre, como vos bien decías, el duelo es una enorme oportunidad, maravillosa, suena con un poquito naif, pero es una enorme oportunidad de cambiar, de pararme de una manera distinta, de resignificar, de apreciar, ¿no? Muchas veces cuando nos damos cuenta que, bueno, muere un ser muy joven o una persona que estaba en la flor de su vida, nos hace reivindicarnos a decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué hice hasta acá? Estoy todo el día quejándome.
no me gusta esto, no me gusta lo otro, bueno, la vida se me puede terminar. Entonces, ¿esto me está sirviendo para algo? ¿Esto me está diciendo algo? Lo tengo que capitalizar. O sea, esos son momentos donde estamos obligados a ser conscientes que tenemos que hacer un cambio. Por algo nos está tocando un duelo tan cerca. Nunca desoigan un duelo, nunca traten de interpretarlo, sino que sientan cómo los impacta. Bueno, a ver qué te está diciendo ese duelo, a dónde te está llevando, qué te está haciendo agradecer, con qué te está reconectando, como vos decías, por favor que no te quede ninguna deuda, ¿no? Porque después te lo vas a volver a encontrar. Entonces, bueno, ser conscientes de decir, bueno, a ver, yo estoy conforme con este vínculo, con esta persona, habría algo que podría hacer, me siento en paz, bueno, si estás en paz, está ok. Ahora, no quita, como le decía a esta paciente que tiene su mamá de 97, que en el momento donde tu mamá se vaya, así tenga 120 años, va a haber un impacto, porque es una muerte física. Entonces, bueno, te acompañarás ahí y verás qué te va pasando, pero uno no se puede preparar para el momento de la muerte de alguien, porque no sabemos lo que va a suceder. Entonces, no hay preparativo para no sufrir el día que perdamos a alguien. Ahora, el preparativo que sí tenemos es compartir tiempo de calidad, haber hecho todo lo posible para que esa persona estuviera lo mejor que puede, dar y decir todo lo que uno tiene para dar y decir, que no te quede nada atrancado, ¿no? Que nunca te dejes un te quiero, un te amo guardado en un bolsillo, nunca lo hagas, nunca sobran las cosas lindas, las demostraciones de cariño. Esas son las cosas que uno nunca tiene que guardarse de no haber dicho. Aunque uno no encuentre el momento, a veces me dicen, pero no encuentro el momento, está internado y está. Siempre es el momento, aunque esté dormido, decíselo, porque el alma escucha. Puede ser que la persona esté intubada y esté en coma, pero la persona escucha. Entonces, el alma escucha. Entonces vos transmití, porque además, cuando yo transmito el te amo, mi cuerpo está transmitiendo, no es solamente mi voz la que dice, sino que es toda la vibración de mi cuerpo la que le habla a la vibración del otro. Entonces ya está, el otro está captando una vibración amorosa. Ujú. Sí, viste que mucho se dice cuando están en terapia o cuando están en coma, ¿no? Esta cuestión del despedirse, que inclusive ahora los médicos cada vez lo hacen más, ¿no? No solamente por los que quedamos vivos, sino por los que se están yendo. Esto de, bueno, por lo menos después de la, tranquilo, por lo menos después de la pandemia, ¿no? Como que esto se hizo más presente, por lo menos yo que estoy en salud, esta cuestión de, bueno, a ver, díganle a la familia, vénganse a despedir, ¿no? Bueno, son las últimas horas, y me parece como súper importante, pero para ambos, Sí. ¿no? Digo, para poder empezar el duelo, porque el duelo, estemos, seamos o no seamos del ambiente, digo, seamos del psicólogo, así que nadie zafa del dolor emocional que genera la muerte del otro. Y la muerte del otro, digo, de un familiar, o a mí 15 años después me sigue impactando cuando laburo un montón con un caso y lo encuentro muerto a la calle. Y sí, chicos, me impacta. Sin duda. Es un laburo, yo trabajo con personas, ¿no? Entonces es como esto. O cuando a mí alguna vez me ha pasado, se suicidó un paciente, ¿no? Y entonces después pensábamos todos trabajando en la clínica, y si ese fin de semana no lo dejábamos salir, ¿no? Porque empiezan estas cosas. Y capaz que si no le autorizábamos la salida por ahí no se suicidaba. Por ahí acá estaba más resguardado, por ahí haberlo dejado ir con la madre generó esto. Claro, obvio, con el diario del lunes todos pensamos, ¿no? ¿Cómo revivirlo? El tema Igualmente es no hay como más manera bien, de evitar lo que está escrito y no, lo que tal tiene un cual, tiempo definido y tal cual. determinado. Y también Ahí eso, aparece el por qué, ¿no? Que vos decías, cuando se empiezan a preguntar por qué, por qué, por qué. Ya no es necesario el por qué. o a veces Lo que la es necesario es culpa, entender. sí, a veces la Claro. culpa podría haber hecho más, me dice mucha gente que ha quedado viuda. Yo podría haber hecho más, yo tendría que haber hablado con aquel médico y tendría que haber ido, no podrías haber hecho nada porque hiciste un montón. Simplemente lo que sucedió era el desenlace de lo que tenía que suceder porque el alma de esa persona Basta ya había yo. dicho que es hasta este día y hasta esta hora. Y uno no tiene ninguna potestad en eso, es simplemente acompañar desde la mejor manera que uno pueda para que no te queden deudas. Y después está ese duelo y el entendimiento del duelo y el poder acompañarse o a uno mismo en el proceso en todo el tiempo que nos lleve. No hay un tiempo para el duelo, sí, más o menos sabemos los psicólogos que hay un tiempo, pero a veces algo te resignifica una pérdida después de 25 años que no tenés a esa persona y nada, O nunca una se te muerte, ocurrió.
o una muerte te resignifica muchas otras muertes que quedaron trabadas porque no pudiste en ese momento. Absolutamente. Entonces, muere alguien que por ahí no era tan significativo y sin embargo empieza, ¿no?, como a ser retroactivo, Sí. básicamente. Claro, Lo que es. y es así porque en definitiva, cuando nosotros estamos pasando por un proceso de muerte, ahora hablando ya del dolor de la muerte física, realmente estamos tan sobreexigidos porque pasan tantas cosas. Y pensemos con una persona que está en internación y que tenemos que cuidar y que toda la familia está corriendo, es de una sobreadaptación y de una sobreexigencia total, donde ese sistema se ve irrumpido por algo nuevo y hay que salir a correr. Entonces, explícame en qué momento en ese entretiempo puedes hacer un proceso psicoemocional de dejarle a tus emociones el tiempo de. Muchas veces no ni dormís, dormís en un sillón todo dado vuelta así. Entonces, siempre es bueno resignificar y cuando no lo podemos hacer, la vida lo resignifica, ese momento, Ujú. ese duelo, y es una enorme oportunidad de limpiar, de limpiar el Sí. campo emocional, de liberar esas emociones que quedaron estancadas, de recordar lo que se negó, ¿no? La negación es parte del duelo, es amnesia, no me acuerdo nada. Bueno, eso, para mí son sesiones que me apasionan trabajar con duelo porque la gente dice, bueno, no, pero mira, yo esto lo tengo lo tengo muy superado, bueno, bárbaro. Y sin embargo, cuando volvés, eso es una bomba de tiempo que aparece un quantum emocional que es enorme, había muchísimo guardado, y bueno, y todo eso por suerte salió. Porque una vez que sale ya no hay más para encontrar. O sea, hay Sí. una cantidad de agua que quedó estancada, no es que es eterno. Lo que es Ujú. eterno, cuando la gente dice, no, bueno, no supero la muerte de mi padre y ya van 50 años. Bueno, lo que pasa es que nunca te metiste a hacer un proceso de duelo, Claro. nunca abriste la tapa de esas emociones que quedaron estancadas. Eso es Ujú. distinto, pero no es que Tal cual. hiciste el duelo y entonces no se termina nunca. No, no, es que no hiciste el duelo nunca, nunca elaboraste tus emociones, nunca las dejaste Ujú. ser. Bueno, lo que está pasando es Me esto, hiciste, que ahora me se hiciste abrieron. acordar el último taller de constelaciones. Hago una constelación, psicóloga, la participante, y entonces hacemos una constelación ahí y lo que se ve es que justamente cuando muere su madre ella se hace cargo de ocupar su lugar inconscientemente, había que hacerse cargo de todo, de ese padre que había quedado muy dolido, de esos hermanos y demás. Y bueno, ahí había un movimiento importante que teníamos que hacer y cuando termina la constelación me dice, no, pero la verdad es que no pensé que tenía que ver con eso porque yo lo retrabajé la muerte de mi mamá. Y ahí estaba clarísimo que no, Que no. porque una cosa es trabajarlo y otra cosa es conectarlo con la emoción. Porque la Es muy gente diferente. cree que trabajarlo hablándolo es elaborarlo completamente. Se elabora la parte psicológica, ¿no? Logos, la palabra que define la psiquis. Lejos está de lo que siento, de la psicoemoción. La psicoemoción tiene otro río por otro lado, que es un río subterráneo, que nos cala muy hondo y donde la gente lo que hace es sobreexigir. ¿Por qué? Porque tiene que salir adelante, porque hay que organizar, hubo que hacerse cargo de estos hijos, de estos hermanos, de este padre, de lo que fuere, que nos tenemos que hacer cargo. Y entonces yo me sobreexigí y dupliqué, tripliqué mis tareas y no tuve tiempo. ¿Para qué? Para sentir mi pérdida. Eso es muy raro, que te venga un paciente que haya elaborado un duelo desde el sentir. Me he contado con el dedo de una mano. No, Eh, porque es esto, ¿no? Que estamos muy mal acostumbrados a que simplemente con hablar la catarsis, ¿no? Solo con hablar ya está solucionado. Y yo puedo hablar esto que pasa con el estrés postraumático, ¿no? Que yo me salgo de la escena, te la cuento 27 veces y ya está, lo trabajé. No, si yo no pongo en el campo emocional eso, no lo trabajo. Entonces te sigo contando fuera de la escena todo lo que me han hecho y lo que me ha sucedido en esa con situación. lujo de Y no hay detalles, nada. sin duda. Tal Y cual. creo que porque puedo hablarlo y describirlo, lo tengo sanado. Lo tenés elaborado a nivel mental. Sí, porque lo puedes hablar, pero está disociada la emoción que quedó subterránea, agravando tu cuadro. ¿Por qué? Porque todo eso que está subterráneo es como tener comida vieja en una tapa cerrada, en una cacerola cerrada. Eso, en un año, 5 años, 10 años, explíquenme qué sucede con una comida que yo tengo en mi cocina tapada y levanto la olla. Es una cosa de un hedor, el gusano más chico tiene medio metro. Entonces, así son nuestras emociones. Nuestras emociones se complejizan, se traban, pero se potencian. Entonces, todo eso hace que cada tanto haya grietitas
miré una película, me quedé llorando 2 horas, vi esto y estoy muy sensible. Bueno, está sensible porque hay un campo emocional que está ahí presionando para salir y para liberarse. Entonces, solo con terapias psicoemocionales como la TRP, solo con situaciones que te inviten conscientemente a atravesar esas emociones por el cuerpo, es que vos realmente podés abrir este hemisferio derecho y podés darle el lugar de que toda esta lava, bueno, de una manera muy buena esa propiedad, se exprese de este volcán y el volcán se calme, ¿no? Y nuestro cuerpo emocional se calme de una buena vez. Pero es clave que aprendamos, y cada vez está sucediendo más, porque estos tiempos son muy acelerados, son procesos que, son años que respetan los procesos, que no es, bueno, listo, ya terminé con el duelo, no, es qué me pasó, qué estoy sintiendo, y ese proceso, ese movimiento circular interminable es el que nos permite interpretar la vida de una manera distinta, ¿no? La vida no es llego a un logro, se muere, lo logré, lo tengo o no lo tengo, sino que la vida es un proceso continuo de movimiento y en esa era estamos entrando, en el entendimiento del continuar de la energía, del continuo movimiento de lo que son los procesos. Y eso es maravilloso y eso es un salto evolutivo. Y ese salto evolutivo también trajo la emoción. Ahora las entrevistas laborales hacen totalmente un recorrido por la emoción. Es importantísimo, ahora aún mucho más la inteligencia emocional que la inteligencia de tu IQ, de cuál es tu coeficiente. No le importa a nadie cuál es tu coeficiente hoy por hoy. Cuando nosotros éramos chicos te medían el coeficiente porque era ahí la única inteligencia de la que se hablaba. Y hoy se habla de las inteligencias musicales, interpersonales, espaciales, un montón de inteligencias que son importantísimas y por supuesto la inteligencia emocional. Entonces, esto es maravilloso y es una enorme ayuda para el tema de los duelos, justamente para poder procesar, para acompañar esto que me está pasando y entender que si en algún momento tuve una cierta cantidad de pérdidas, como ser esta pareja que yo soñaba, que terminó desilusionándome, eso es un enorme duelo, una pareja a la que uno le puso toda la apuesta, todo el sueño, toda la ensoñación y toda la promesa, a esta madre o padre que no era lo que yo soñaba, a este hermano o hermana que me siento que perdí, a esta amistad que era como una hermandad y ahora que no la tengo o no lo tengo, también siento que lo perdí. Hay muchas pérdidas. Entonces, todas esas pérdidas, si no les damos un espacio en nuestro cuerpo emocional, si no les damos un tiempo para sentir, elaborar y pasar por el cuerpo esa vivencia, va a quedar guardada en un lugar donde va a querer expresarse de alguna manera, donde va a ir encontrando una grieta para ir apareciendo y de alguna manera va a tocar la puerta muy grande o digo, directamente va a irrumpir de buenas a primeras y nos va a meter en un mar de tristeza, porque ese duelo, esa pérdida, eso que ya no tengo, esa energía que le puse a un sueño, a una amistad, a una hermandad, a un lo que fuere, que ya no está, bueno, es una pérdida enorme y eso nos lleva, te diría que entre añito y medio y 3 años para empezar a trabajar y terminar si uno verdaderamente hizo un trabajo consciente. Así que el desafío es largo, es grande y es muy comprometido y muy incómodo. Convengamos que a nadie le gusta sentir, ¿no? Pero yo siempre digo, cuando ya lo sufriste fue tan doloroso que ni por casualidad va a ser cercano a ese dolor. Así que te puedo asegurar que como te vas a sentir después, vas a estar tan liviana que va a valer la pena. Y que además lo más importante es sentirlo, ¿no? Porque si seguimos esperando solo, sí, ahora mi amor, si seguimos esperando solamente pensarlo, Hola, él quiere tan participar, hermoso. Hola, Yuli. Hola. si seguimos pensando solamente, ¿no? En esta cuestión de hablarlo nada más y no procesar la emoción, es como, vamos a tardar mucho más de 3 años, 5 años, ¿no? Y sí, Porque la queda mitad del ahí trabajo. estancado. Esa es la Y mitad del después es el trabajo. duelo patológico, ¿no? Después es fácil que el psiquiatra diga, che, duelo patológico, acá ponemos antidepresivo, ¿no? Bueno, eso por no procesar la emoción. Sí. Aparte, nunca, Eso por no procesar la emoción. Hoy Julián está un poco exactamente. intenso, no está muy copado con el vivo de hoy, Juliano, así que estamos acá como... Igual ya vamos, eh, vamos a ir sí, terminando en unos minutitos, sí, así que porque no, domingo no, de hoy no libertad. quiso, no, sí, hoy no quiso mucho el vivo, pero bueno,
Pero bueno, Por lo creo general, que por lo general no está Julianito, pero hoy tuvimos ahí un inconveniente y dije, bueno, hacemos el vivo igual porque hace sí, mucho que no lo hacíamos, sí, aparte como pero sí para es, charlar y pensar, fueron lindos sí, disparadores, nos dejan pensando, nos dejan y procesando. es un tema que tiene, ¿no? Como porque tiene muchas aristas, entonces tiene, ¿no? Como para largo. Y para empezar a pensar también qué otros temas podemos ir abordando. Que en los vivos yo los colgué porque Angie tuvo un temita personal, ahí los colgamos y los venían reclamando. Así que dije, bueno, arranquemos con este, Bueno, me que es alegro. bastante importante, y ya después nos vamos a encontrar con otros, como por ejemplo, cómo procesar las emociones. Estaría buenísimo, Sí, porque no todos saben cómo. sí. Fíjate Bueno, conmigo. gracias por la invitación, que Gracias terminen a un vos. hermoso domingo, acá ya de noche en Buenos Aires. Igualmente, Y acá chao, estamos igual, Juliana. Juliano igual. Saluda que nos vamos, saluda. Chao, Juliana. Chao. Chao, Chau chao, a pasala todos. Chao lindo. a Chao, todos. Chau a todos, dice él. chao. Bueno, Clau, muchas gracias, Un beso gracias a enorme. todos. Gracias. Muchas gracias, dice él. Muchas gracias A a todos. todos. Chau. Chao. ¡Mua! Es la parte más linda del vivo, él. Qué lindo. Bueno, y nos Nos encontramos vemos. la Nos próxima. vemos. Arreglamos y hablamos de cómo procesar las emociones. Dale. Un cariño Un enorme. beso Buen domingo. grande, un beso Chao. a todos. Chau, chau.